Buenos días. Hoy vamos a ver lo que es la segunda parte de la fase de ejecución. Vamos a ver lo que es auditoría del pasivo, auditoría del patrimonio, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Auditoría del pasivo. Está en el capítulo 25 del libro. Veremos qué es el concepto de pasivo. Pasivo es una obligación presente, de la entidad surgida a raíz de sus pasados. Entonces, ¿qué quiere decir sus pasados? Por la compra de bienes o servicios o por cumplimiento de obligaciones legales, al vencimiento del cual y para cancelar la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. O sea, en términos sencillos, el pasivo es una obligación presente de eventos pasados que va a originar la salida de recursos y que, ¿no? Salidas de recursos. Entonces, aquí dice que es una obligación presente, una deuda actual de eventos pasados, que puede ser, como hemos dicho, por la compra de bienes o servicios o por el cumplimiento de obligaciones legales, como por ejemplo los impuestos, que al vencimiento, hay unas fechas de vencimiento, que puede ser a corto o largo plazo, y para cancelar la entidad espera desprenderse de recursos. Estos recursos pueden ser plata, pueden ser bienes, ¿no? Bienes o puede ser cualquier cuenta del activo, que puede ser caja, bancos, puede ser inventarios, activo fijo, ¿no? Que incorpore beneficio económico. Entonces, eso es un pasivo. Entonces, también habla de la provisión. ¿Qué es una provisión? Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía y vencimiento. Entonces, por ejemplo, la provisión aguinaldos, ¿no? Entonces, sabemos que el vencimiento es el 20 de diciembre, pero su cuantía se va a determinar con función de la última planilla de salarios. En la última planilla va a ser el salarios de diciembre, entonces ahí tendremos lo que es horas extras de cargos nocturnos, ¿no? Dominicales, por lo tanto no se sabe exactamente la cuantía en forma precisa, ¿no? Especialmente en las empresas industriales, ¿no? Entonces, por eso se registra como una provisión aguinaldos, ¿no? Porque existe la cuantía. Sabemos el vencimiento, pero la cuantía puede variar. Entonces también habla la NIC 37, la NIC 37 habla de que es pasivos contingentes. Entonces, ¿qué son los pasivos contingentes? Es una obligación posible. Entonces, si es una obligación probable, sería una provisión. Si fuera probable, sería una provisión. Entonces, si es posible surgir de sus pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurra o no ocurra uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. Ese es un inciso A, un requisito. El otro es una obligación presente surgida a raíz de sus pasados que no sea reconocido contablemente. ¿Por qué? O sea, no se puede registrar contablemente, los registros contables no es una obligación probable. Si fuera probable, tendría más del 50% de probabilidad de ocurrencia, por lo tanto tendría que registrarse como una provisión. Esto es menos del 50% de ocurrencia, por lo tanto no es una obligación probable, sino es una obligación posible, que para satisfacerla se va a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos y el importe de la obligación no pueda ser medido con suficiente fiabilidad. Por lo tanto, las contingencias, cuando uno revisa lo que es juicios a favor y en contra de la empresa, se clasifican en tres: improbable, posible y remota. Las probables se registran, que será una provisión. Las posibles se revelan en nota, porque tienen menos del 50% de probabilidad de ocurrencia, mientras que los posibles, ¿no? Las probables tienen más del 50% de ocurrencia, la posible menos del 50%, por lo tanto se revelan en nota, y las remotas no se registran ni se revelan en nota, no son las remotas. Entonces, eso es lo que dice la norma de la NIC 37, entonces yo tengo que considerar esos conceptos cuando hago auditoría del pasivo también. ¿Qué dice la norma boliviana? La norma de contabilidad 1 boliviana respecto a los pasivos. Dice: derechos crediticios de terceros incluye todas aquellas cuentas que presenten obligaciones ciertas de la empresa hacia terceros, ¿no? Entonces deben ser obligaciones verdaderas, ¿no? Hacia terceros, salvo situaciones de carácter especial, no deberán compensarse saldos deudor con saldo acreedor. ¿Qué quiere decir no compensarse?
Si hay una cuenta por pagar a una empresa A y tiene también cuentas por cobrar a la empresa A, entonces el contador no puede compensar de oficio esos saldos para mostrar saldos netos. Lo que puede hacer es hacer una conciliación con la empresa A y que haya un documento que le acepte la compensación, y así con eso puede registrar. En caso contrario, no se puede compensar saldos deudores con acreedor. También debe discriminarse claramente los saldos cuya exigibilidad no exceda a un año de plazo a partir de la fecha del balance. Entonces ahí está lo que es activos o pasivos cocientes. De aquellas exigibilidad mayor a un año, que son las pasivos no cocientes. Entonces yo como auditor tengo que verificar además que esté registrado como cociente o no cociente dependiendo de las fechas de vencimiento de la obligación. Entonces en la auditoría se verifica. El auditor verifica si se ha cumplido o no las normas de contabilidad. Entonces, para hacer auditoría del pasivo, yo requiero conocer la norma de contabilidad 1, la norma de contabilidad 3, ¿no? La norma de contabilidad 10, que es tratamiento de arrendamientos, ¿no? Tratamiento de contabilidad de arrendamientos. Aquí habla de arrendamiento operativo, arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero, cuando existe, se registra como activo cuando yo adquiero, haciendo un equipo, un bien, un activo fijo, como activo fijo registro, y al mismo tiempo se registra como un pasivo. Entonces, y ese activo, como es arrendamiento financiero, se deprecia, y al vencimiento del contrato yo tengo la opción de quedarme con el activo, al vencimiento del contrato. Entonces eso aquí hay que conocer si es arrendamiento financiero, se registra activo fijo contra pasivo. Si es arrendamiento operativo, es un simple alquiler, no se registra como pasivo. Y aquí tenemos la norma de contabilidad 11, hay que conocer la norma de contabilidad 14 y también a nivel internacional la NIC 1, la NIC 17 y la NIC 37. Normalmente están clasificados en cocientes y no cocientes, ¿no? Entonces pasivo cociente, que son normalmente es registrado de la más exigible al menos exigible. Cuentas por pagar, sueldos por pagar, retenciones, impuestos, ¿no? Entonces provisión aguinaldos, justamente porque no se puede poner, digamos, cuentas por pagar aguinaldos porque hay incertidumbre del monto, ¿no? Entonces normalmente se utiliza provisión aguinaldos. Ingresos diferidos, porción cociente de préstamos por pagar. Entonces, por ejemplo, un préstamo a 5 años, si yo tengo un préstamo por pagar 5 años, las cuotas que vencen menos de un año va a estar en el cociente, las cuotas que vencen más de un año van a estar en el no cociente, entonces se van a dividir en dos. Entonces los no cocientes son documentos a largo plazo que tienen, ¿no? Incluyendo beneficios sociales, previsión beneficios sociales, ¿no? Entonces todo lo que es largo plazo. Entonces normalmente los contadores que registran cuando son obligaciones a largo plazo como pasivos no cocientes, pero hay que verificar que si vencen en menos de un año debe estar también esa parte registrada expuesto en el pasivo cociente, tal vez como porción cociente de préstamos por pagar a largo plazo. Entonces, como auditor estas son mis afirmaciones de los estados financieros y entonces al final se convierten en objetivos de auditoría. Entonces yo como auditor voy a verificar que existe el pasivo, ¿no? Que existan los deudores o los acreedores, en este caso que existan los acreedores, ¿no? Entonces para eso tengo que hacer confirmaciones, ¿no? Después voy a ver que estén registrados todos los pasivos que tenga la empresa, que estén valuados esos pasivos si son en dólares al tipo de cambio de cierre, ¿no? Presentados en cocientes y no cocientes, revelados en notas, si es importante. Y aquí falta lo que es propiedad, en vez de existencia es propiedad, que los pasivos sean deudas, ¿no? De sus propias operaciones, ¿no? Entonces que sean propios de su actividad, ¿no? Estas deudas. Tenemos aquí lo que es normalmente un procedimiento típico, lo que hace en pasivo, un procedimiento clásico es, por ejemplo, hacer la confirmación de saldos. Se les mandan notas a los acreedores para que nos digan cuánto es la deuda que tiene la empresa a favor de los acreedores. Entonces, hay tipos de confirmación, hay confirmación negativa. Entonces, se lo manda una carta y se le dice si no está de acuerdo, solo responde. Si no está de acuerdo, en ese caso solo responde. Si no está de acuerdo, no responde. Normalmente eso no solo responde cuando no está de acuerdo. Entonces, pero normalmente no se aplica, pero existe esa técnica y solo se aplica cuando hay buen control interno en la empresa y hay
gran número de saldos pequeños, ¿no? Entonces, pero no te deja evidencia. A veces puede ser que no te responda por olvido, por cualquier situación. Tú estás confiando que el saldo es correcto, cuando en realidad no es. El otro es confirmación positiva, siempre se espera respuesta. Entonces, normalmente se hace para saldos significativos, para pocos acreedores, entonces se les manda confirmación y siempre se les dice, señores, esperamos su respuesta. Entonces, si no responde, se lo llama por teléfono, ¿no?, hasta obtener. Si no responde siempre, entonces hay que hacer procedimientos alternos, que sería revisar documentos, respaldos que tienen y verificar que realmente el acreedor exista, ¿no? Otro es la confirmación directa, ¿no? Entonces, ser confirmado, se confirma con saldo, se da información sobre el saldo del año. Entonces, directa, esto es con un monto y la sigue sin monto. Entonces, normalmente cuando es pasivo, no se lo dice el monto, no se lo dice, señor, por ejemplo, yo tengo en cuentas por pagar 100.000, le he pagado, digamos, los 100.000 y mi contador se ha olvidado de registrar los 100.000 y sigue figurando como cuentas por pagar. Entonces, yo le digo, señor, según mis registros, nosotros debemos 100.000. Entonces, el acreedor, ¿qué va a decir? Si dice que me debe, entonces estoy de acuerdo con lo que me debe, listo. Entonces, para eso, normalmente se hace en pasivo lo que es confirmaciones ciegas. Entonces le dice, señor, dígame usted cuánto le debemos, si es que le debemos, ¿no? Entonces él dirá, me debe de esto, tal vez mande algunos documentos o ¿no?, algún detalle para que el auditor verifique. Entonces, normalmente la confirmación con monto es para cuentas del activo y la confirmación sin monto es para cuentas del pasivo. La más recomendable es hacer una confirmación positiva y una confirmación ciega en pasivo. Positiva, que siempre se espera respuesta, y ciega sin monto. Entonces, normalmente va a haber fraudes, ¿no? Fraudes, entonces, uno es para sobrevaluar los resultados, aumentar la utilidad. Para aumentar la utilidad, ¿qué hacen, digamos, ¿no?, normalmente en el pasivo, para, ¿no?, sobrevaluar los resultados, para aumentar la utilidad? Entonces, sobrevaluan los activos para incrementar el ingreso. Entonces, normalmente uno subvalúan los pasivos, no se registran los pasivos. Entonces, al no registrar un pasivo, no se registra el gasto. Al no registrarse el gasto, aumenta la utilidad del ejercicio, por tanto, estaría sobrevaluado incorrectamente. Normalmente eso es para pagar menos, ¿no? Entonces, como aumentan mis utilidades, voy a pagar más dividendos, voy a pagar más impuestos, más prima, más bonos, ¿no? Entonces, normalmente eso se hacen cuando el gerente es contratado. Porque si el gerente tiene pérdidas, le van a despedir los dueños, ¿no? Entonces, para no ser despedido, a veces inflan las utilidades para que el dueño tenga dividendos, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, a veces no quieren pagar impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Se inventan pasivos, incrementan pasivos, y esos pasivos es con una cuenta de gasto, ¿no?, gasto contra pasivos por pagar. Pero esas deudas no existen. Entonces, de esa forma va a sacar menos utilidad, por lo tanto va a pagar menos impuestos, menos dividendos, menos primas, menos bonos, ¿no? Normalmente eso aplican los dueños cuando el gerente es el mismo dueño, ¿no? Entonces ellos no quieren pagar. Entonces hay que ver esos riesgos que puede existir en el pasivo. Siempre va a haber riesgos inherentes, riesgos de control. Entonces, un riesgo inherente, por ejemplo, vayamos a un banco, ¿no? En un banco, en el pasivo, todas las cuentas corrientes que tiene el banco de los clientes, eso está como registrado con el pasivo, porque para el cliente es un activo, ¿no? Tiene sus recursos en el banco, pero para el banco es un pasivo, porque no es plata del banco, sino es plata de los cuentas corrientes. Por lo tanto, aquí si hay un montón, hay 100.000 o 200.000 cuenta corriente, el riesgo inherente es alto. Entonces, eso es un sistema, ¿no?, un riesgo, ¿no? Cambios de ejecutivos también, o emisión de normas legales que pueden originar pasivos contingentes, ¿no? A veces el gobierno o el Estado emite normas tributarias que originan pasivos y hay veces no es tan comprensible. Entonces, uno puede, digamos, equivocarse en la cuantificación del monto del impuesto, por lo tanto es un riesgo inherente, puede ser, ¿no? Entonces, yo voy a ver si hay riesgos inherentes, entonces si hay riesgos inherentes, yo voy a aplicar procedimientos de auditoría. También riesgos de control, ¿no?, que los controles fallen en el control de los pasivos, y entonces si hay riesgo, aplicaré más procedimientos de auditoría para verificar que no haya errores y fraudes en los pasivos por vulneración o deficiencia del control interno, ¿no? Entonces, de esa forma voy a ver. Sí, entonces, mis procedimientos van a ser siempre pruebas de cumplimiento. Una opción es cuando hay un buen sistema de control interno de la empresa, yo puedo aplicar pruebas de cumplimiento.
prueba de controles, que se llama. Entonces, verificar que los controles de la empresa funcionen en el pasivo. Por lo tanto, si funcionan todos los controles, puedo decir que los saldos del pasivo son razonables. Pero también puedo combinar con lo que es procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos se dividen en dos, en detalle y analítico. Normalmente en pasivo se aplican procedimientos de confirmación de saldos. Eso es un procedimiento de detalle porque es cliente o deudor, acreedor por acreedor, ¿no? También puedo hacer pruebas analíticas, especialmente en intereses en los préstamos por pagar, ¿no? Yo puedo aplicar a un grupo de préstamos las tasas de interés y puedo tal vez sacar los intereses por pagar y verificar cuánto tiene registrado la entidad, ¿no? Así globalmente puede ser cálculo. Entonces ya depende del auditor cómo va a aplicar. Entonces normalmente cuando no en pasivo se aplican procedimientos de controles, también se pueden aplicar procedimientos de detalle y alguna vez procedimientos analíticos, ¿no? Entonces ya dependiendo del tipo de empresa yo voy a verificar. También puedo verificar pagos posteriores, ¿ya? ¿Qué quiero decir con pagos posteriores? Yo normalmente estoy haciendo auditoría sobosa, digamos, en este caso si es el 31 de marzo, yo estoy haciendo auditoría en abril, mayo, entonces yo verifico los pagos de abril y mayo, si hay pagos de pasivos, y verifico si esos pagos corresponden a su origen, esa operación es anterior al 31 de marzo. Si son anteriores al 31 de marzo de esas operaciones, el origen, entonces tendría que haber sido un pasivo por pagar. Si no estarían registrados al 31 de marzo, sería un pasivo omitido, por lo tanto originaría un ajuste. Entonces, y eso se llama procedimientos de pagos posteriores, ¿no? Pagos. El orden de los papeles, va a haber siempre una sumaria, va a haber una planilla de excepciones, va a haber una planilla de deficiencias. La diferencia, ¿no? La excepción es material, para que afecta a la opinión, la deficiencia no es material, pero va a entrar al informe de control interno. Va a haber una planilla de ajustes, si encuentro ajustes, registraré en esta planilla y voy a tener un programa de auditoría y voy a tener los papeles de trabajo, ¿no? Sumario. Normalmente se maneja doble letra, ¿no? Pasivo, cociente AA, ¿no? A romano 1, a romano 2, a romano 3, a romano 4. Y si fuera una empresa que cotiza en bolsa o opera en entidad financiera, sería AA romano 5, que sería cuestiones clave, y después los papeles de trabajo, AA1, 2, 3, 4. Entonces, es una forma de ordenar papeles de trabajo. Entonces, si fuera pasivo no cociente, sería la letra BB, y B romano 1, BB romano 2, ¿no? Romano 3, romano 4, ¿no? Entonces, de esa forma voy a tener. Entonces, siempre voy a tener una sumaria, pasivo cociente, y esta sumaria va a tener una conclusión. Solo tengo 4 alternativas de conclusión. Que esté razonable, excepto con adversa o me abstenga de opinar si no puedo obtener evidencia de auditoría. Entonces, va a haber planilla de excepciones, planilla de deficiencias, las deficiencias que tengan condición, criterio, causa, efectos de recomendación. Va a haber planilla de ajustes, si encuentro ajustes, yo voy a aquí hacerlos, ¿no? Proponer el ajuste. Y mi programa de auditoría voy a ejecutar para obtener evidencia. Y cuestiones clave, si es una planilla de si es una entidad que cotiza en bolsa o fuera una entidad financiera en Bolivia. Y después los papeles de trabajo. Entonces, los papeles de trabajo en este caso es una análisis de pasivo consciente. Entonces, aquí están los importes confirmados, los importes según auditoría y según entidad, ¿no? Entonces, ya aquí están las diferencias. Entonces, voy a ver, ¿no? Entonces, es un papel de trabajo, una confirmación, aquí una confirmación. También el pasivo no consciente voy a tener una sumaria, una planilla de excepción, una planilla de deficiencias, una planilla de ajustes, un programa de auditoría y planilla de cuestiones claves si fuera una empresa que cotiza en bolsa o es una entidad financiera, ¿no? Entonces, y también de nuevo los papeles de trabajo, ¿no? Las confirmaciones. Entonces, normalmente o sea, el pasivo, dependiendo del tamaño de empresa, solo puede hacer tal vez un programa cuando son empresas pequeñas, o sea, empresas pequeñas, entonces solo puedo hacer un programa para pasivo cociente y no cociente, un solo para hacer, y entonces solo utilizan la letra AA. Pero cuando la empresa es grande, mediano o grande, ya tiene pasivos importantes y hay que dividir el trabajo de auditoría a 2 auditores, entonces uno hará pasivo cociente y otro hará el pasivo no cociente.
Entonces, ya depende cómo quieres organizar como auditoría. Entonces, la conclusión de este análisis del rubro de pasivo va a ser siempre las 4 alternativas: que esté razonablemente presentado el pasivo, excepto con salvedad, excepto eso, el pasivo esté razonablemente, o no presente razonablemente, que sea adversa, opinión adversa, o me abstengo de opinar si es que no puedo obtener evidencia en más del 50%. Excepto es cuando hay un desvío, un ajuste que encontrado y no ha ajustado la entidad, que es un importe menor al 50%, o una limitación cuyo monto es menor al 50% del pasivo, o si esa abstención es una limitación de un monto que supera el 50% del pasivo, ahí sería abstención de opinión. Vayamos a lo que es auditoría del patrimonio. Está en el capítulo 26 del libro. ¿Qué es el patrimonio? Patrimonio es una diferencia entre activo y pasivo, ¿no? Directamente así dice la NIC 1. Patrimonio es la diferencia entre activo menos pasivo. Corresponde dice la norma de contabilidad 11 boliviana, dice corresponde al diferencial de todos los activos una vez de todos los pasivos. Entonces el patrimonio está constituido por los aportes de inversionistas, las reservas constituidas, ¿no? Entonces, y los resultados. Entonces, si uno ve el patrimonio es activo menos pasivo, directo, y está clasificado en 3 grupos: en capital, reservas y resultados. Entonces, otros dicen que es el derecho, ¿no? es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportación de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución de dividendos. Entonces, pero aparte de esto, aparte del patrimonio que está en el balance, también la empresa tiene que elaborar el estado de evolución del patrimonio. Este estado es un estado financiero básico, dinámico, que proporciona información sobre variaciones ocurridas en el patrimonio de la entidad por un ejercicio determinado, incluyendo los elementos de capital, reservas y resultados. Entonces, este estado de evolución del patrimonio muestra cómo ha variado de inicio de año o de saldos finales del año anterior al cierre del ejercicio, cómo ha sido la variación. Por eso se llama estado de evolución. Entonces, cómo ha evolucionado el patrimonio en todas sus cuentas en un periodo determinado. Entonces, normalmente este estado no lleva la palabra al, solo el balance lleva al 31 de marzo. Esto va a llevar del 1 de abril al 31 de marzo 2020, por ejemplo. Entonces, es por un periodo. Entonces, de nuevo, ¿no? Entonces, si uno ve, dice elementos de capital, reservas y resultados. Entonces, aquí dice incluye elementos de capital. Entonces, todo lo que son elementos de capital se actualizan contra la cuenta de ajustes de capital. Todas las reservas se actualizan contra la cuenta de ajustes de sus patrimoniales. Y todo lo que es resultados acumulados se actualizan a la cuenta de resultados acumulados, ¿no? Si aquí incluye resultados del ejercicio, los resultados del ejercicio no se actualizan porque ya estarían actualizados a fecha de cierre. Entonces, ¿qué dice la norma boliviana? ¿No? Dice el rubro capital sumado reservas y resultados, de nuevo, ¿no? Y disminuye los impuestos pendientes de integración expresan la participación de los dueños, ¿no? En la empresa presentada por exceso de su activo sobre pasivo. Entonces provienen de los bienes aportados por los propios más las ganancias no distribuidas y menos los pérdidas acumuladas en la explotación. Entonces siempre está hablando que el capital entre el patrimonio es capital, reservas y resultados. Entonces también debo tomar en cuenta la norma de contabilidad 3, estados financieros a moneda constante. Entonces, esta norma de contabilidad 3 dice que las cuentas del patrimonio son rubros no monetarios. Entonces, si son no monetarios, son sujetos de actualización. Esta norma dice que se actualizan con índice de precio al consumidor, pero hay una resolución del 2001, quebrado 2008, donde dice que cambia de IPCs, índice de precio al consumidor, a unidad de fomento de vivienda. También esta norma de contabilidad 3 decía que se actualicen solo cuando haya inflación del 12% o mayor al 12%, pero también eso ha sido modificado con la resolución 1 quebrado 2008, una resolución del Colegio de Auditores de Bolivia, donde dice que se actualice sin importar el porcentaje de inflación y por unidad de fomento de vivienda. Entonces, y aquí dice que la cuenta capital se va a actualizar, dice aquí, ¿no? Capital, ¿no? Dice
deberá determinarse el ajuste corresponde al capital para su adecuada exposición como mantenimiento de capital financiero, registrándose la variación de la cuenta patrimonial asociada al capital de nuevo en la ajuste de capital. Entonces toda la cuenta, el componente de capital se actualiza contra la cuenta ajuste de capital. Asimismo debe determinarse el ajuste del resto de las cuentas patrimoniales, el resto que sean las reservas, excepto los resultados acumulados, dice, a la cuenta ajustes de reservas patrimoniales, mientras que los resultados acumulados se actualizan a la misma cuenta. Necesito conocer la norma de contabilidad 1, la norma de contabilidad 3, norma de contabilidad 4, que es la evaluación técnica de activos fijos. Si hay una evaluación técnica de activos, si aumenta los activos fijos, en el valor va a ser activo fijo contra reserva por revalúos. Esa reserva por revalúos es una cuenta del patrimonio y es una reserva, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer también si hay revalúos en esa auditoría, ¿no? En la empresa. También necesito conocer la norma de contabilidad 11 y la norma de contabilidad 14. Entonces, normalmente la composición del patrimonio está por capital social, si son empresas en sociedad, y si fuera unipersonal sería solo capital. Ajustes de capital, los saldos de las dos cuentas se actualizan a la cuenta ajuste de capital, mientras que las reservas, ajustes de reservas patrimoniales, reservas legales, reservas de valores técnicos, se actualizan a la cuenta ajustes de reservas patrimoniales. Mientras que las cuentas de resultados acumulados se actualizan a la misma cuenta, resultados acumulados. Entonces, y resultado de ejercicio no necesita actualizar. Entonces, esto es una composición. Normalmente el orden es del más restringido al menos restringido. O sea, ¿qué quiere decir? Normalmente el capital social, para modificar el capital social, necesito hacer juntas de accionistas, publicar en periódico, emitir nuevas acciones, comunicar a fondo de empresa, ¿no? Entonces, más restringido es ese. Por está arriba. Mientras que el resultado del ejercicio está al último. ¿Por qué? Porque es el menos restringido. La empresa realiza una venta y automáticamente al registrar contablemente varía el resultado del ejercicio. O hace un gasto igual, automáticamente varía el resultado. Entonces tiene menos restricciones. Por eso está al último. Entonces, del más restringido al menos restringido. Siempre puede haber errores, puede haber fraudes, ¿no? Siempre puede haber sobrevaluación o subvaluación potencial de los valores de cuentas de patrimonio, registros transacciones, ¿no? Hay que registrar transacciones de cuentas inexistentes. Entonces puede haber fraudes, ¿no? Movimientos sin documentación de respaldo. Entonces yo tengo que estar atento si hay, ¿no? Errores o fraudes en las cuentas del patrimonio. Entonces también tengo que ver si hay riesgos inherentes, ¿no? Riesgos de control. Por ejemplo, ¿no? Un riesgo inherente, por ejemplo, es una de las empresas, actualmente por la pandemia que existe a nivel mundial, puede ser que no estén originando ingresos, por lo tanto puede ser que tenga pérdidas, ¿no? Pérdidas. Entonces, porque no puede despedir personal, no puede hacer muchas cosas. Entonces, eso puede originar que su pérdida acumulada supere el 50% del capital social. Si supera el 50% del capital social, según el Código de Comercio, es una quiebra técnica. Entonces, yo tengo que estar atento. Es un riesgo inherente, no depende de la empresa, sino de la situación actual que existe a nivel mundial, que es la pandemia por coronavirus. Entonces, puede haber también disposiciones legales que pueden afectar. Entonces, yo tengo que estar atento que sí pueden afectar a cuentas del patrimonio. Y también hay riesgos de control, que por ejemplo, que los controles fallen, y esos fallos de control pueden originar errores y fraudes que existen en las cuentas del patrimonio, ¿no? Entonces tengo que estar atento que los controles estén funcionando. O sea, si no funciona, si hay deficiencia de control interno, puede ser que haya errores y fraudes. Entonces, yo como auditor tengo que estar atento, verificar cómo es el riesgo de control y riesgo inherente, ¿no? De la empresa. Entonces, y siempre voy a tener mis objetivos típicos, ¿no? Que, por ejemplo, de existencia, que existe el patrimonio, que existe la cuenta del patrimonio, que exista, ¿no? Existencia de las cuentas del patrimonio. O sea, ¿no? Entonces, que estén registradas todas las cuentas del patrimonio, que sean propios de la empresa, ¿no? Que estén evaluados a su valor, por ejemplo, que estén actualizados a la unidad de fomento de vivienda, ¿no? Y presentados en el orden, les he dicho, del más restringido al menos restringido, y revelados, si es importante, revelado en notas, ¿no? Entonces, de esa forma, yo voy a verificar mis cuentas del patrimonio. Entonces tengo procedimientos de cumplimiento. Entonces, ¿cuándo aplico procedimientos de cumplimiento? Cuando los controles funcionan. Entonces, si verifico que los controles funcionan en cuentas del patrimonio, entonces puedo decir que los saldos pueden ser razonables. Pero también puedo combinar con los procedimientos sustantivos.
Estos procedimientos sustantivos se dividen en dos: pruebas de detalle y pruebas analíticas. Entonces, pruebas de detalle es revisar, por ejemplo, cada movimiento del patrimonio, ¿no? Entonces, ha habido incremento de capital social, entonces verificar sus documentos de respaldo. O también puede ser prueba analítica, por ejemplo, en la actualización de las cuentas del patrimonio, hagas el saldo inicial y actualice por unidad de fomento para ver cómo sea, ¿no?, la actualización. Yo actualizo como auditor, entonces pues verifico cómo has registrado contablemente la entidad. Entonces, si hay diferencias, veré si la diferencia si no es significativa, será razonable. Si es significativa, veré si es salvedad o es adversa. Si es más del 50% del error, tal vez va a ser adversa, ¿no?, o en la actualización. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, puedo examinar el libro de accionistas, revisar, ¿no?, las acciones en tesorería, verificar la escritura de constitución para verificar que esos montos que están en la constitución estén registrados contablemente, ¿no? Entonces, hay varios procedimientos de auditoría que se hacen en los rubros del patrimonio. Entonces, el orden de papeles siempre va a ser, ¿no?, sumario, planilla de excepción, planilla de eficiencias, planilla de ajustes, programas, y puedo tener ya de papel de trabajo. Entonces, normalmente se maneja la doble letra, la CC, ¿no? Entonces, CC es romano 1, romano 2, romano 3, romano 4. Si había un romano 5 si fuera una entidad que cotiza en bolsa o fuera entidad financiera. Después los papeles de trabajo, CC 1, 2, 3, 4. Entonces, de esa forma yo voy a ver. Entonces, aquí está una sumaria. Esta sumaria siempre va a tener una conclusión. Esta sumaria, los montos de aquí van a estar referenciados a los estados financieros objeto de auditoría, ¿no? Va a haber una correferencia. Entonces, y aquí tiene a los papeles de trabajo que analizo. Entonces, esto es una sumaria. Aquí tenemos lo que es planilla de ajuste. Si la entidad ajusta, aquí pondré y tengo nuevos saldos ajustados por la entidad, ¿no? Y si se reclasifica, aquí pondré los nuevos saldos clasificados por la entidad, tener saldos de clasificación. Al final tengo los saldos definitivos. Pero si yo tengo un ajuste propuesto y no hace la entidad, aquí no se registra, porque aquí se registra cuando la entidad ya ha ajustado. Yo parto la auditoría con un saldo y si hace ajustes de clasificación, aquí mostraré para tener saldo definitivo. Siempre voy a tener una planilla de excepciones, ¿no? Entonces, cuando es excepción, cuando es material y afecta la opinión. Entonces, planilla de eficiencia que no es material, pero es importante para que para que entre al informe de control interno. Entonces tenemos planilla de ajustes. Aquí pongo, ¿no?, encuentro un ajuste, digamos, y aquí hago y verifico cómo afecta a activo, pasivo, patrimonio, resultados, ¿no?, flujos de operación, inversión, financiamiento. Entonces voy a verificar el porcentaje. Si este porcentaje es menos del 1%, va a ser razonable. Si fuera 2, tal vez es razonable, pero si fuera más del 5 o 10%, los porcentajes que saquen del error, ya va a ser con salvedad. Si fuera más del 50% y varios, tal vez ya va a ser adversa, ¿no? Entonces, para eso sirve esta planilla, para hacer una conclusión. Siempre voy a tener un programa, ¿no?, un programa para evaluar el patrimonio. Entonces, aquí están mis procedimientos y los auditores van a aplicar y aquí van a obtener evidencia, ¿no? Entonces, siempre voy a tener planilla de cuestiones claves, si es una empresa que cotiza en bolsa o si es una entidad financiera en Bolivia, ¿no? Entonces, el primer papel de trabajo va a ser, por ejemplo, el estado de evolución del patrimonio. Normalmente los estados son de 2 años. En Bolivia, la norma de contabilidad 11 dice que deben ser comparativos. Entonces, aquí está, por ejemplo, este estado tiene aquí de 2 años. Entonces, si el año anterior se audita, ya no revisaré, pero revisaré mi periodo que me corresponde, ¿no? Entonces, aquí los movimientos que ha habido, aquí 10 millones, revisaré una prueba de detalle, verificar el respaldo de estos movimientos que ha habido, ¿no?, para ver si estos movimientos que ha habido en el periodo son razonables. De esa forma voy a verificar, ¿no? Y también voy a verificar la actualización. En este caso, ajuste de capital, si ustedes ven, no se ha actualizado. Entonces verificaré cuánto es el monto del ajuste, entonces a la actualización, y propondré un ajuste para ver si es salvedad o no. Entonces, ya esto es un papel de trabajo. De aquí ya empiezo a analizar con papel. Al final voy a tener una conclusión razonable, excepto no presento razonablemente, que sería adversa, o me abstengo de opinar, ¿no? Entonces solo tengo las 4 alternativas. Vayamos a la auditoría del estado de resultados. Entonces aquí tenemos el capítulo 27, está en el libro, capítulo 27. Vayamos al concepto de resultados. ¿Qué es el resultado? Estos resultados refleja el momento de ingresos y gastos, ¿no?
Normalmente es ingreso, y no es egresos, otros dicen egresos, ingresos y egresos. Egresos es cuando es momento de efectivo. Entonces normalmente es un gasto, se pone ingresos y gastos porque los gastos, por ejemplo, la depreciación, no es un egreso, es un gasto, porque no origina movimiento de plata. O un gasto por la prohibición para cuentas incobrables, o un gasto, por ejemplo, por prohibición de beneficios sociales, ¿no? Entonces normalmente es gasto y es de un periodo, dice de un periodo. Entonces el estado de resultados no lleva la palabra al 31, sino debe ser de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces si es una empresa comercial, será del 1 de enero al 31 de diciembre. Si es una empresa industrial, será del 1 de abril al 31 de marzo del 2020, por ejemplo. Entonces siempre muestra los ingresos menos los gastos, al final muestra lo que es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio puede ser positivo o negativo, puede ser utilidad o puede ser pérdida, ¿no? Entonces, el resultado del ejercicio. Entonces, la norma de contabilidad boliviana, las cuentas deberán estar dispuestas de tal forma que permitan determinar los resultados brutos. Entonces, brutos de la explotación, ahí está la utilidad bruta. Entonces, los resultados netos del negocio, ahí está la utilidad, el resultado operativo, y las partidas de naturaleza extraordinaria, ahí está lo que es ya el resultado neto. Entonces, los resultados brutos de explotación resultan demostrar, dice, los ingresos provenientes de operaciones normales de la empresa por la venta de mercaderías o prestación de servicios habituales de la empresa, menos costo de las mercaderías vendidas o servicios. Entonces va a haber siempre ventas menos costo de ventas, o va a haber venta de servicios menos costo de los servicios. Entonces al final tenemos la utilidad bruta. Entonces, como auditor, tengo que verificar si se está cumpliendo lo que dice la norma de contabilidad. Entonces solo se pueden imputar como ventas, dice, netas, o de los servicios prestados los derechos en firme, los que se han concretizado, quiere decir, en otras palabras, deducidos, devoluciones, descuentos y bonificaciones. Entonces, yo tengo que haber deducido, ¿no?, las devoluciones, descuentos y bonificaciones que existen en las ventas, ¿no? Entonces, también debemos clasificar los gastos en gastos de venta, gastos financieros y gastos de administración. Entonces, en gastos de venta, también le llaman gastos de comercialización, es decir, todo lo que está vinculado a la gestión de venta. Ahí están los sueldos, están todo lo que es promociones, distribuciones, lo que es propaganda, demás cosas. Mientras que gastos financieros están vinculados con la obtención de capital. Ahí están los intereses por préstamos, ¿no?, comisiones bancarias. Y tenemos gastos de administración, todos los gastos que no corresponden ni a financiamiento ni a gestión de ventas. Entonces ahí están sueldos de la gerencia, de los contadores, ¿no? Entonces está la parte administrativa. También está, no solo eso, también está la depreciación, ¿no?, igual. Entonces, yo como auditor tengo que verificar, por ejemplo, si es una empresa industrial, va a tener todo lo que es sueldos, va a estar distribuido en 3 o en 4 partes. Por ejemplo, los sueldos, todo lo que es de producción estará en inventarios y una parte en costo de ventas, ¿no?, por los productos vendidos. Y la parte de la gerencia comercial estará en gastos de venta, ¿no?, gastos de comercialización. Y todo lo que es la parte administrativa va a estar en gastos de administración, ¿no?, y los intereses estarán en gastos financieros. Entonces, por ejemplo, igual vayamos a ver la que es depreciación. La depreciación va a estar distribuida en varios grupos, ¿no? Va a estar en costo de ventas, va a estar en lo que es inventarios, en empresa industrial, y también va a estar en gasto de administración, gasto de comercialización, la depreciación de activos fijos. Entonces hay que verificar que estén, ¿no?, distribuidos los costos y los gastos dependiendo a qué son en cada uno de los componentes del estado de resultados, ¿no? Entonces aquí tenemos gasto de comercialización, ¿no?, relacionado con la gestión de distribución de ventas, de distribución de productos, ventas en otras palabras. Entonces aquí tenemos sueldo de vendedores, comisión, gastos de viaje, distribución, sueldos de ventas, gastos generales, ¿no?, gastos de muestras, ¿no?, empaque, gasto de empaque, materia de empaque, publicidad, gastos de promociones también puede haber. Entonces, los gastos de administración lo mismo, ¿no? Entonces están los sueldos de funcionarios ejecutivos, sueldos de empleados de oficinas regionales, gastos de viaje, gastos generales, ¿no?, inclusive el costo de la auditoría. El costo de la auditoría es gasto de administración.
mantenimiento, depreciación y otras relaciones con la administración. Entonces gastos, ¿no? Amortización, gastos de organización, luz, agua, teléfono. Pero también agua, luz, teléfono también puede haber en gastos de comercialización, también puede haber en producción. Entonces yo como auditor voy a verificar si está adecuadamente distribuidos los gastos o los costos en función al tipo de empresa, ¿no? Tenemos los gastos financieros, ¿no? Relacionados con la obtención de préstamos, ¿no? Aquí tenemos intereses sobre préstamos, intereses sobre descuentos en documentos, comisiones sobre giros, gastos y comisiones bancarias, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace esta distribución entre gastos de comercialización, gastos de administración, gastos financieros? Normalmente es para hacer lo que es análisis financiero. Y aparte de avistar lo que es el IUE, solito, el IUE, normalmente el IUE es un impuesto, es un gasto. Cuando pagues el IVA, es decir, se convierte en un derecho para compensar. En ese momento, cuando pagas, recién se pone al activo. ¿No? Cuando al 31 de marzo o al 31 de diciembre, cuando haces cuando calculas el impuesto por pagar por impuesto a la utilidad de las empresas, normalmente debe ser gasto contraído por pagar, ¿no? Normalmente. Eso está en la PAG 41, una PAG 41 que se llama justamente el tratamiento contable de lo que es el impuesto sobre utilidad de las empresas. Yo debo conocer la norma de contabilidad 1, la norma de contabilidad 2, norma de contabilidad 3, la 11, la 14, ¿no? Entonces, para hacer esta auditoría. Siempre puede haber fraudes, puede haber errores. Entonces, ¿cuáles son los fraudes normalmente para incrementar resultados? Para incrementar resultados, que tengo dos fraudes que puedo hacer para aumentar utilidad. Registrar cuentas por cobrar contra ventas fraudulentas, o sea, ventas inexistentes. Entonces pongo cuentas por cobrar y ventas. Entonces de esa forma aumenta mucha fraudulenta. O omito registrar gastos. No registro gastos, por lo tanto no registro pasivo. Al no registrar gastos aumenta mi utilidad, por lo tanto con esto hago pagar más dividendos, muestro más eficiencia para la empresa, pago más impuestos, más primas a los trabajadores, más bonos, ¿no? Todo o al revés. Normalmente se aplica cuando la gerencia es contratada. Los dueños no son los gerentes, sino son contratados, entonces ellos quieren mostrar buenos resultados para seguir a cargo de la gerencia. Mientras que esta otra disminución de resultados es cuando normalmente administran los mismos dueños, los mismos socios. Entonces aquí ellos no quieren pagar impuestos, por ejemplo, no quieren pagar primas, ¿no? Quieren quedarse con las utilidades. Entonces, por lo tanto, ellos ¿qué hacen? Para disminuir gastos inventan, o sea, no se registran, por ejemplo, las ventas, ¿no? Porque dice con factura, sin factura. Entonces sin factura no lo registran, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a disminuir mi utilidad. O se van a inventar pasivos. Entonces van a poner más gasto y van a inventar pasivos por pagar que no existen, ¿no? Entonces, y esos gastos tampoco existen. Al no existir esos gastos, como son gastos, eso va a disminuir la utilidad. Por lo tanto, va a tener menor utilidad. Por lo tanto, va a pagar menos dividendos, va a pagar menos eficiencia, ¿no? Va a mostrar menos eficiencia de la empresa, va a pagar menos impuestos, menos primas, menos bonos. Entonces yo tengo que estar atento a los posibles errores o fraudes que pueden existir en el estado de resultados. Siempre va a haber, yo tengo que tomar en cuenta los objetivos de la auditoría, probar que existan. Bueno, por ejemplo, en ingresos, que existan los ingresos, ¿no? que existan, que sean reales, que estén íntegramente registrados todos los ingresos que tiene la empresa, que sean propios de su actividad, ¿no? Que no sea lavado de dinero, que no sea contrabando, ¿no? Que no sea tesorismo, ¿no? Entonces, que esté evaluado a su valor, ¿no? A su valor ¿no? Que hemos realizado la venta, y que esté presentado, ¿no? Digamos, hay ingresos ordinarios, extraordinarios, ¿no? Entonces, inclusive, dentro de la presentación, si yo vendo 5 productos, habrá ingresos de producto A, ingresos de producto B, producto C, ¿no? Entonces, y revelado en notas, ¿no? Debe estar revelado en notas y es importante los saldos de los ingresos. El otro es en gastos, igual, que exista el gasto, ¿no? Que exista el gasto, que sea real el gasto, que esté íntegramente, que todos los gastos estén registrados, ¿no? Porque si no se registra el gasto, puede ser que la utilidad esté distorsionado. Entonces, que sean propios de la actividad de la empresa, que son propios de la empresa, que no sea un gasto propio del gerente, del dueño, ¿no? Sino porque eso, ¿no? Que sean propios de su actividad, que estén evaluados, ¿no?
que estén valorados, si yo pagado en dólares, al tipo de cambio, se registra el tipo de cambio de la operación y presentados, ¿no? Entonces hay gastos de administración, gastos financieros, gastos operados, ¿no? Gastos de comercialización, gastos de administración, entonces que estén registrados en donde corresponde y revelados en notas, ¿no? Si corresponde. Entonces, yo como auditor, esto va a ser mis objetivos de auditoría. Entonces, siempre va a haber un riesgo inherente. Riesgo inherente, por ejemplo, vayamos a un supermercado tiene ventas diarias por, ¿no? Cientos de ventas, o por decir 1000 o 2000 o 3000 o 5000 o 10000 ventas, ¿no? Dependiendo del tamaño del supermercado. Entonces, ese riesgo es inherente alto porque es más difícil de controlar, ¿no? Por el volumen de transacciones que se hacen. Entonces, yo voy a ver si hay riesgos inherentes en ingresos, también voy a ver si hay riesgos inherentes en gastos, ¿no? En gastos, por ejemplo, vayamos a un supermercado, por ejemplo, tiene alto volumen de compras de mercadería, ¿no? Entonces tiene alto volumen de costo de ventas, o sea, cada producto que vende origina un costo de ventas, por lo tanto es más difícil controlarlo. Entonces, ¿no? También tengo que ver la emisión de normas legales, ¿no? Normas legales, normas de sanidad que pueden afectar a los inventarios, ¿no? Entonces, si afecta al inventario, también afecta al costo, ¿no? Al gasto, ¿no? Todo el costo de ventas. Entonces, tengo que ver, ¿no? También otro riesgo inherente en gasto es compras con tarjeta de crédito, ¿no? O cuando vendo también con tarjetas de crédito, también puede haber un riesgo inherente en ingresos. Cuando vendo con tarjeta, pues, por ahí esa tarjeta de crédito puede ser, ¿no? Sustraído o es robado y demás cosas, siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre voy a ver riesgos de control, voy a verificar que haya controles, ¿no? En ingresos. Si hay controles, puede ser que los saldos sean razonables, ¿no? Entonces, riesgo de control en ingresos y también en gastos, ¿no? Voy a verificar que los controles en gastos estén funcionando. Si no funcionan, pues hay alta probabilidad de que haya errores y fraudes en gastos o en ingresos. Entonces, ¿no? Tengo que estar atento a esa situación, tanto en el rubro de ingresos como en la cuenta de gastos. También después voy a aplicar mis procedimientos, ¿no? Si hay buenos controles, podré aplicar prueba de controles, o sea, directamente. Por ejemplo, veamos lo que es un supermercado. En un supermercado normalmente las ventas son a detalle, ¿no? O sea, al menudeo. Entonces es muy difícil hacer pruebas globales. Entonces tengo que hacer normalmente pruebas de control. Acá se una muestra de ventas y verificaré que esté registrado tal como dice y verificaré que todos los controles que estén funcionando. Si funcionan esos controles para una muestra de las ventas de determinados días, entonces puede tal vez concluir que el saldo es razonable. Entonces, podría combinar también con pruebas de cumplimiento, ¿no? Con pruebas de cumplimiento, que es pruebas de detalle y pruebas analíticas. Pruebas de detalle que es, ¿no? una transacción, verificar su documento de respaldo, ¿no? El registro contable de un determinado día, ¿no? Varios, ¿no? Entonces, o puede ser prueba analítica, ¿no? Por ejemplo, vayamos a Sobose, ¿no? Venda cemento. Entonces, yo necesito saber cuántas ventas, cuántos bolsas de cemento se han vendido en el año. Entonces me dice 10 millones, listo. ¿Cuánto es el precio? 50 bolivianos. Entonces multiplico, ya tengo el total de ingresos, ¿no? 50 millones, ¿no? O en este caso sería, si fuera 10 millones cantidades vendidas y por 50 bolivianos cada uno, multiplico y tendría que tener 500 millones en ventas, menos de decir, el 13% tendrían las ventas netas, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a hacer pruebas analíticas. También puede hacer procedimientos, ¿no? Sustantivos en ingresos, ¿no? Procedimientos sustantivos en ingresos, o sea, lo que les decía, ¿no? Pruebas globales de ingresos. También puede ser también pruebas de cumplimiento en gastos, ¿no? Pruebas, ¿no? Global en, ¿no? Lo que es procedimientos sustantivos. Y también en gastos también puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, en gastos, por ejemplo, vayamos en lo que es sueldos, digamos, una empresa cementera como Sobose, yo no voy a revisar, digamos, cada planilla tiene más de 500 trabajadores, no voy a revisar uno por uno, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Haría prueba de controles, verificaré una planilla, tal vez sus controles de un determinado mes, y después aplicaré prueba analítica, agarro 3 meses de diferentes meses, 3 planillas de salario total, sumo los 3 meses, divido entre 3, tengo promedio mensual. Según auditoría, multiplico por 12 y eso sería mi gasto por sueldos, ¿no? Entonces, pruebas analíticas. Entonces, normalmente, los auditores, ¿no? Tratan de minimizar
digamos, el tiempo aplicando procedimientos analíticos. Pero para aplicar procedimientos analíticos requiero que el control interno funcione. Si funciona, yo puedo aplicar procedimientos analíticos. Caso contrario, tendría que hacer pruebas de detalle. Esas pruebas de detalle es revisar uno por uno, eso lleva más tiempo. Entonces voy a tener procedimientos por tipo, ¿no? Por gastos de bienes y servicios, ¿no? Voy a tener por servicios personales, ¿no? Aquí está, selecciono 3 planillas, lo que les decía. Entonces voy a tener también gastos por intereses, por impuestos, así por cada uno voy a tener procedimientos de auditoría por tipo de gasto. El orden de papeles va a ser, por ejemplo, en este caso, como es en 1, el estado de resultados va a ser PG o puede ser GP también, ganancias y pérdidas, o puede ser ganancias, ¿no? Es Romano 1, Romano 2, Romano 3, Romano 4 y aquí voy a tener subsumaria de ingresos, subsumaria de gastos. Entonces, voy a tener unas sumarias, planilla de excepción, planilla de deficiencias, planilla de ajustes, programa de auditoría y subsumaria de ingresos, subsumaria de gastos. Entonces aquí, como es subsumaria de ingresos, entonces todos los papeles va a ser unos de ingresos, va a ser PG 1 quebrado 1, 1 quebrado 2, 1 quebrado 3 y así. Y todos los gastos van a estar como PG 2 quebrado 1, quebrado 2, quebrado 3. Entonces de esa forma voy a armar. Entonces siempre, si dividiría en dos, ¿no? En dos grupos, digamos, ¿no? Independientes la auditoría de estos resultados, podría haber aquí en vez de PG podría ser ingresos, una Y, por ejemplo, ingresos, y gastos podría ser, no podría utilizar G porque ya tal vez en el activo utilizado, entonces podría usar tal vez alguna letra, por ejemplo, que sea Z, digamos, ¿no? Entonces, no puede ser directamente dividir en dos grupos, ¿no? Entonces tenga la misma estructura de ingresos, la misma estructura de gastos, pero con diferentes letras. Ya depende de la firma y del auditor cómo ha planificado examinar lo que es el estado de resultados. Siempre va a haber una sumaria, su conclusión, solo 4 alternativas: opinión limpia, considerada, adversa o obtención de opinión. Siempre va a haber planilla de excepciones, si es material aquí estará, si afecta la opinión. Y planilla de deficiencias, si no afecta la opinión, será de deficiencias relevantes para que entre al informe de control interno. Planilla de ajustes, si encuentro ajustes en estos resultados, aquí registraré. Y tendré un programa, ¿no? Programa de auditoría para ingresos, programa de auditoría para gastos. Entonces, y estos programas normalmente van a tener los objetivos, ¿no? ¿No? Y los procedimientos para lograr estos objetivos. Y aquí tienen cuestiones claves, si esta empresa cotiza en bolsa o es una entidad financiera. Y aquí voy a tener subsumario, lo que decía de ingresos, aquí pondré todos los ingresos, todos los positivos de estos resultados. Y aquí pondré PG1 y todos sus espaldas va a ser PG1 quebrado 1, 1 quebrado 2, demás cosas. Y va a tener una conclusión preliminar, o sea, una conclusión de ingresos, si presento razonablemente o no presento, o excepto, o me abstengo de opinar, ¿no? Y voy a tener todos mis papeles de trabajo, esta PG1 quebrado 1, todos los papeles de trabajo. Entonces aquí voy a tener, y voy a tener una subsumaria de gastos, en este caso va a ser PG2, y su conclusión en base a los papeles de trabajo. Aquí entonces todos los negativos de estos resultados, aquí estará, ¿no? Su saldo final, esto revisaré. Y al final va a tener una conclusión, ¿no? A nivel general va a tener una conclusión del estado de resultados, si es razonable, excepto por eso, excepto ese desvío o esa limitación es razonable, o va a ser no presente razonablemente, o me abstengo de opinar, ¿no? Entonces, de esa forma voy a documentar mi estado de resultados. Vayamos al último estado financiero, que es el estado de flujo de efectivo. Está en el capítulo 28 del libro, Entonces aquí, como no hay norma local, yo tengo que ir a la norma internacional. Entonces la norma internacional es la NIC 7, norma internacional de contabilidad NIC 7, que es el estado de flujos de efectivo. Esta norma requiere, el objetivo es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos. Entonces estos son sobre eventos pasados, por eso digamos es, ¿no?, lo que ha ocurrido año anterior o en la gestión pasada, ¿no?
en el efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué son efectivo? Lo que existe en caja o en bancos, ¿no? O en cajas de ahorro. Y equivalentes de efectivo que podrían ser de IMSS, notas de crédito negociables, oro, por ejemplo, también bonos del tesoro en menos de 90 días, o lo que es también DPFs menos de 90 días, ¿no? Entonces son equivalentes de efectivo, ¿no? Mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del periodo entonces se hacen por un periodo, o sea, no lleva al 31 de marzo o al 31 de diciembre, entonces de tal fecha a tal fecha, es un periodo, se clasifiquen según procedan en actos de operación, inversión, financiamiento. Entonces, operación es de su actividad principal, inversión es todo lo que se mueve en el activo no cociente. Por ejemplo, si yo compro, en operación sería todo lo que se mueve, por ejemplo, en el activo cociente y pasivo cociente, es capital de trabajo. Inversión es todo lo que se mueve en lo que es activos no cocientes. Ahí si yo compro maquinaria es un gasto de inversión, si vendo maquinaria es un gasto o es un ingreso de inversión, si compro acciones es un gasto de inversión, si vendo mis acciones que yo tengo en mi empresa es una actividad de inversión. Y el otro es financiamiento, es todo el pasivo no cociente y patrimonio normalmente, ¿no? Entonces cuando uno se presta plata, normalmente entra como a largo plazo, entonces entra como pasivos por pago, entonces eso genera plata, entonces financiamiento. También me puedo financiar de los socios, ¿no? Entonces se clasifica en operación, inversión, financiamiento. Entonces yo como auditor tengo que saber que por flujos de operación son entradas de efectivo y equivalentes de efectivo, o también puede haber salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. Normalmente las entradas son por venta de bienes y servicios, y los gastos operativos, las salidas son por pago de sueldos, ¿no? Gastos de administración, todos los gastos que hay, pero todos en términos de efectivo, ¿ya? O equivalentes, ¿no? Dice. Entonces, inversión también puede haber por entradas, por venta de activos fijos, por acciones, y egresos, porque es por egresos, o sea, salidas de efectivos cuando yo compro activos fijos o compro acciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ingresos? Que ha entrado plata, y salidas porque han salido plata, efectivo. Y financiamiento, normalmente financiamiento puede ser entradas de efectivo, como me financio, normalmente con préstamos o aportes de socios, financiamiento, o salidas de efectivo cuando pago mis deudas pago salidas de efectivo, o devuelvo aportes de capital a los socios, ¿no? Entonces ahí está lo que es operación e inversión, todo es en términos de efectivo, ¿ya? Hay dos métodos para elaborar este estado. Entonces yo como auditor tengo que saber qué método está aplicando la empresa, entonces, y verifico después, ¿no? Entonces tengo la norma de contabilidad 7, la NIC 7, la norma interna de contabilidad NIC 7 sugiere que se haga por el método directo, pero la mayoría de las empresas, todas las empresas casi, hacen por el método indirecto. Solo el sector público en Bolivia hace por el método directo, así dice la norma básica del sistema contable integrado, método directo. Después, como tienes dos alternativas para hacer, entonces las empresas no quieren dar información a los usuarios, o quieren información más restringida, entonces hacen por el método indirecto. ¿Cuál de estos dos métodos es más comprensible? El más comprensible es el método directo. Ahí dice cuánto es por ventas, efectivo, por cada tipo de gasto o ingreso, por cada uno se clasifica. Mientras que por el método indirecto se parte de lo que es el resultado del ejercicio y se hace ajustes, ¿no? Entonces, para determinar lo que es flujo operativo. Entonces, la diferencia entre los dos métodos es en las actividades de operación únicamente. Las actividades de inversión es igual en los dos, y las actividades de financiación es igual en los dos. La única diferencia entre los dos métodos es en lo que es actividades de operación. Entonces yo como auditor voy a tener mis objetivos, voy a verificar que existe el movimiento de plata, tanto ingresos como que exista, pero el movimiento de plata, de efectivo o equivalente de efectivo, que esté registrado todos los movimientos de efectivo o equivalente de efectivo en este estado. También que sean propios de su actividad principal, de la propia empresa, que son propios de su actividad de la empresa, ¿no? Entonces, que no sea lavado de dinero, que no sea contrabando, ¿no? Terrorismo, demás cosas. Verifica también la evaluación, el tipo de cambio, si es en movimiento en dólares, el tipo de cambio que se han utilizado para el registro contable, y también veré la presentación en operación, inversión y financiamiento. Y también veré la revelación, si los saldos
importes deben ser revelados en notas de todos financieros. Entonces yo voy a verificar, ¿no?, si se cumplen estas son las afirmaciones de los estados financieros, entonces se convierten en objetivos de auditoría. Entonces, para entenderlo, aquí tengo el activo, el balance, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar en el disponible cómo ha variado el disponible de inicio a final. Esa es la disponibilidad. Entonces, todo lo que es capital, ¿no?, el activo corriente, pasivo corriente es operación, ¿no? Aquí está el exigible, inventario es operación, y cuentas por pagar a corto plazo normalmente es operación. Puede haber también cuentas por pagar a corto plazo financiamiento, que serían lo que es un préstamo a corto plazo, préstamos realmente, o por a porción corriente de uso a largo plazo. Entonces, todo lo que es activo no corriente normalmente es inversión, que son inversiones en acciones, préstamos, ¿no?, entonces, o terrenos, ¿no? ¿Por qué préstamos a largo plazo? Yo doy un préstamo a largo plazo, como no tengo cuentas por a largo plazo, eso me genera interés, por eso es inversión. Entonces, y mientras que en financiamiento normalmente es pasivo no corriente, pero estos pasivos también puede haber también financiamiento a corto plazo, son préstamos de bancos que han originado entrada de plata, es un financiamiento o la porción corriente de este préstamo a largo plazo. Y también puede haber aporte de socios, ¿no?, financiamiento, y normalmente el resultado del ejercicio es un resultado operativo. Entonces, si yo manejo esta gráfica, yo puedo hacer tranquilamente una auditoría del estado de flujo de efectivo. Entonces, aquí tengo para hacer, yo tengo que saber hacer. Para revisar yo tengo que saber hacer. Entonces, para hacer, yo requiero los balances, estados de resultados, notas de estados financieros y otra información. Entonces, y con eso hago un papel de trabajo, determino variaciones, cómo ha variado de un año al año actual, del año anterior al año actual. Si ha variado, clasifica en orígenes y aplicaciones. Esto han llevado en lo que es análisis financiero. Origen y aplicación, cuando se originan los fondos. Normalmente, si se originan fondos, entran plata según cuando hay incremento de pasivos teóricamente, cuando hay incremento de patrimonio, aumenta el patrimonio, entra plata, o también disminuye activo, sale mi inventario, entonces vendo mi inventario, disminuye y entra plata, ¿no? Entonces, o cuando hay ingresos o utilidad. Cuando aplico, cuando hay salida de plata, cuando disminuye mi pasivo era 1 millón, lo pago, entonces sale plata, ¿no?, para pagar, entonces va a disminuir mi pasivo y va a salir plata. Entonces, o disminución de patrimonio, incremento de activos. Incremento de activos, ¿qué quiere decir? Yo aumento mi activo fijo, compro una maquinaria en 100.000 y va a salir plata, por ejemplo, eso es incremento de activos, ¿no? O también por egresos, ¿no?, salir de plata, sueldos, demás cosas, o pérdidas. Entonces, yo teniendo ya estas variaciones, defino el método que voy a usar, si voy a hacer método directo o método indirecto. Entonces, defino el método que ha aplicado la empresa y elimino todo lo que no son movimientos de efectivo. Inclusive cuando son métodos indirectos, aquí cuando son métodos directos se eliminan todo en el papel de trabajo y queda el estado de flujo de efectivo. Mientras cuando hay método indirecto, la eliminación, inclusive algunos se hacen dentro del estado de flujo de efectivo. Entonces, de esta forma voy a elaborar el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, siempre voy a ver si hay riesgos inherentes. Normalmente el efectivo tiene riesgo inherente medio o alto, no todo el mundo está detrás de la plata, entonces voy a ver si hay errores en la elaboración, ¿no?, errores no intencionales o por desconocimiento. A veces el contador no sabe elaborar el estado de flujo de efectivo, directamente saca lo que saca el sistema, entonces ni siquiera sabe si está bien, por lo tanto es un riesgo inherente, ¿no? Entonces, los riesgos de control, que haya fallas en controles, ¿no?, que pueden originar errores y fraudes en este estado. Entonces, por ejemplo, no sé, conciliaciones entre registros contables y movimientos de efectivo. Entonces, si hay riesgos inherentes, riesgos de control, verificaré. Si hay riesgos, aplicaré más procedimientos de auditoría. ¿Qué pruebas puede hacer? Prueba de controles, verificar si los controles están funcionando en la elaboración de este estado de flujo de efectivo, y también verificar si sus procedimientos sustantivos. ¿Qué es procedimientos sustantivos? Verificar los movimientos que están originando o se han registrado en el estado de flujo de efectivo. Puede ser pruebas analíticas, normalmente no se pruebas de detalle, o puede ser pruebas analíticas. Entonces voy a verificar. El orden de papel va a haber una sumaria, una planilla de excepción, una planilla de eficiencias, una planilla de ajustes, un programa, cuestiones clave, una planilla analítica de análisis del flujo de efectivo. Entonces, esto es un orden, puede ser
flujo, ¿no? FE, flujo de efectivos, Romano 1, Romano 2, Romano 3, Romano 4, Romano 5, si hay cuestiones clave, si es que cotiza en bolsa o es una entidad financiera, y planilla analítica. Entonces, siempre va a haber una sumaria. Entonces, aquí podría poner a nivel total flujo de operación, inversión, financiamiento, saldo inicial, saldo final, ¿no? Entonces, si hay ajustes aquí, ¿no? Si la entidad ajusta, aquí pondré los ajustes. Si la entidad ajusta, os declasifica. Entonces siempre voy a concluir, tengo 4 alternativas, que esté razonable, excepto, adversa o me abstengo de opinar. Va a haber planilla de excepciones, si es material, si afecta a la opinión. Va a haber planilla de deficiencias, si no afecta a la opinión, pero es importante que entre al informe de control interno. Puede haber planilla de ajustes, que los ajustes que yo encuentre en la auditoría relacionados al flujo de efectivo. Va a haber un programa para revisar lo que es flujo de efectivo, y va a haber cuestiones claves si es que la empresa cotiza en bolsa o es una entidad financiera. Y después mi papel de trabajo. Entonces, si yo como auditor puedo elaborar el estado de flujo de efectivo por mi cuenta, entonces por mi cuenta es el método indirecto. Entonces yo puedo elaborar, aquí tengo año anterior, año actual, y saco las diferencias, las variaciones, y clasifico en origen y aplicación de fondos, ¿no? Entonces esa teoría de origen y aplicación de fondos aplico, y después elimino todo lo que no son movimientos de efectivo. Cuando son por el método indirecto, aquí se elimina todo lo que son movimientos que no tienen efectivo en lo que es activos cocientes, activos no cocientes y pasivos no cocientes. Se elimina. Porque los que no son movimientos de efectivo en el activo cociente o pasivo cociente, se eliminan dentro del mismo flujo, dentro del mismo estado. Entonces, solo se elimina lo que no son activos no cocientes y los pasivos no cocientes, ¿ya? Cuando es método directo se eliminan todo aquí, y al final queda la variación neta. La variación neta, cuando es método directo, aquí es todo lo que es movimiento en plata o equivalente efectivo. Mientras que cuando es método indirecto, aquí todavía esta variación incluye todavía lo que es las variaciones que no son efectivo todavía, ¿no? Especialmente en el pasivo y activo y pasivo cociente. Y clasifica en operación, inversión, financiamiento, ¿no? Entonces hay varios métodos para hacer el estado de flujo de efectivo. Entonces yo elaboro el estado de flujo de efectivo como auditor en base a la información de la empresa, y después comparo con lo que tiene la entidad. Aquí tiene la entidad, lo que ha tenido, y comparo con lo que he sacado, ¿no? Entonces, y saco las diferencias. Las diferencias van a ser a nivel de operación, ¿no? Entonces aquí saqué la diferencia a nivel de operación, saqué la diferencia a nivel de inversión, y sacaré la diferencia a nivel de financiamiento. Si estas diferencias son menos del 1%, 2 o 4% o 5%, entonces el estado es razonable. Pero si estas diferencias son más del 5%, pero menos del 50%, serán con salvedades. Si estas diferencias son más del 50%, que será que la opinión será adversa. Y si no puedo revisar, o sea, no hay información, no tengo evidencia para revisar este flujo de efectivo, me abstendré de opinar, ¿no? Entonces, de esa forma, se audita, ¿no? Entonces, aquí están, ¿no? Este es método indirecto. Aquí sale, por ejemplo, aquí está método, ¿qué es método directo? Este es método directo, ventas de bienes, transferencias, demás cosas están. Entonces, yo de esa forma voy a ver, ¿no? Si es método indirecto, aquí se parte normalmente del resultado del ejercicio. Por ejemplo, dice más depreciación. Entonces, ustedes dirán, al resultado le está sumando, ¿no? Más. No, lo que está haciendo es eliminar. ¿Qué quiere decir? En el resultado del ejercicio la depreciación está con signo negativo. Al sumarle aquí, era 10.000, digamos, ¿no? En el gasto, y al sumarle otros 10.000, negativo 10.000 más positivo 10.000, su efecto es cero. Entonces esta es una forma de revisar, ¿no? Entonces yo elaboro mi estado de flujo de efectivo, después comparo con lo que tiene la entidad, y al final voy a concluir: razonable, excepto, no presenta razonamiento, o me abstengo de opinar. Y por último tenemos la auditoría de las notas a los estados financieros. Esto es en el capítulo 29 del libro. Dos notas a los estados financieros, que la NIC 1, la norma interna de contabilidad, dice que las notas contienen información adicional
a las presentadas en el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el cuarto y estado de flujo de efectivo. Son adicionales. Entonces, hay un dicho que dice, estados financieros sin notas es un estado mudo. Entonces, lo que le hace hablar a los estados, lo que les da información adicional son las notas de estados financieros. Por eso es importante que todo estado financiero tenga notas. Por eso, digamos, un objetivo de auditoría es presentación y revelación. Las notas son revelaciones. Las notas suministran, dice, descripciones narrativas que pueden ser en teoría o dice desagregaciones de partidos. Entonces, un monto, digamos, 10 millones del balance, yo desagrego de qué está compuesto, ¿no? Los 10 millones, ¿no? Presentarse en esos estados o información sobre partidos que no cumplen la condición para ser reconocidos. También dice, información sobre partidos que no cumplen condiciones para ser reconocidos en ellos. O sea, no pueden registrar, por ejemplo, los pasivos contingentes. Los pasivos contingentes no se pueden registrar contablemente, pero se deben revelar en nota. Por ejemplo, una hipoteca que tengas un terreno se debe revelar en nota, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a verificar, como auditor voy a verificar si están cumpliendo lo que dice el concepto. ¿Qué dice la norma boliviana? La norma boliviana, la norma de control 11 boliviana, dice revelaciones, ¿no? Justamente revelaciones de estados financieros, sin que el siguiente detalle sea limitativo, de acuerdo con el tipo de industria o negocio, las notas de los estados deben referirse a. Entonces debe haber, dice, mínimamente estas notas: identificación y constitución y naturaleza de las actividades de la entidad. Entonces, normalmente la nota 1 se refiere a qué se dedica la empresa, cuándo ha sido creada, qué tipo de empresa es, ¿no? Entonces, todo es respecto a la empresa. La nota 2 normalmente son políticas contables, ¿no? Principales prácticas y contables, ¿no? Son las políticas, cómo se registra activo fijo, cómo deprecia, cómo maneja inventarios, todo lo que es políticas. Y la nota 3 normalmente ya viene la descomposición del disponible, exigible, ¿no? Entonces la nota 3, 4, 5, entonces dice aquí composición de rubros significativos. Si el rubro es significativo debe haber una composición, ¿no? Entonces si el rubro es significativo y no está descompuesto, entonces yo como auditor puedo observar por falta de revelación, porque la norma de control dice que debe haber una composición del rubro significativo. Restricciones sobre el tipo o patrimonio. Entonces, si hay por ejemplo, un terreno está hipotecado por un préstamo, esa hipoteca debe estar revelada en nota, es una restricción, ¿no? Entonces debe estar revelada en nota, ¿no? O hay veces hay los socios, o en este caso, cuando uno obtiene préstamo, el acreedor te dice, no se puede distribuir el 100% de sus dividendos, solo puede distribuir el 50% a mí me pague. Si acepta esa condición del crédito, entonces hay una restricción en la distribución de dividendos, solo la mitad se pueden distribuir, por lo tanto esa restricción yo tengo que revelar en nota, ¿no? También debe haber, dice, una nota de hechos posteriores, ¿no? Hechos posteriores, debe haber una nota sobre efectos de la inflación, debe haber una nota de posición neta de cambio, que es lo que es posición moneda extranjera. Normalmente, cuando es importante, se debe hacer una revelación de la posición moneda extranjera. Normalmente todos los bancos manejan, digamos, dólares y otras monedas del exterior, por lo tanto ellos sí revelan, todos los bancos tienen una nota de posición moneda extranjera, tiene posición moneda extranjera activa o pasiva. Entonces, y se revisa, ¿no? Entonces ahí dan información, cuánto tienen en moneda extranjera en cuanto del activo y cuánto tienen en moneda extranjera en cuanto del pasivo, ¿no? Entonces la diferencia es acá, posición activa o posición pasiva. ¿Cuál conviene a la empresa? Que tenga una posición activa, que quiere decir sus monedas extranjeras en el activo son mayores que sus pasivos. ¿Cuándo es crítica para la empresa? Cuando es una posición pasiva, ¿qué quiere decir? Debe más o tiene deudas más en moneda extranjera que sus activos, por lo tanto para pagar va a tener que comprar a mayor precio, ¿no? La moneda extranjera. Entonces también dice que debe haber una nota de contingencia. Entonces todos los estados financieros, si ustedes se fijan, cualquier estado financiero en internet, todos van a tener al último, hechos posteriores, van a tener contingencia. ¿Y cuál va a ser mi objetivo de auditoría de las notas? Entonces, establecer que las notas cumplan los requisitos
de exposiciones también en las normas de contabilidad. ¿Qué pide la norma de contabilidad? Eso va a ser mi objetivo, verificar que se cumple lo que pide la norma de contabilidad. Y puede tener este orden: programa, planilla de excepción, planilla de eficiencia y análisis de notas a los estados financieros. Entonces puede tener unas referencias, NT, notas, ¿no? Romano 1, Romano 2 y después papeles de trabajo. Siempre es ideal que tengan un programa para revisar notas. Normalmente los auditores ejecutan, se necesita un programa que les diga qué debe hacer, verifique tal, establezca, revise esto, ¿no? Entonces todo un procedimiento, un programa, y después va a tener ya sus papeles, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí pues normalmente se pone lo que pide la norma de contabilidad, ¿no? Lo que pide la norma de contabilidad, y aquí pondré si tiene o no tiene el Estado, ¿no? Sí, no aplicable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los estados financieros deben ser comparativos, expresados en moneda constante. Sí, entonces he visto que son de 2 años, ¿no? Y está en moneda constante. Entonces, y les diferencio dónde está. Tal vez ya se ha revisado en otra cuenta, entonces los diferencio ahí, ¿no? Entonces, se identifica, por ejemplo, identificación, razón social del país, ¿no? Lo que pide la norma, sí, está en la nota 1, entonces aquí está la nota 1, la nota 1. Entonces, aquí dice composición de rubros significativos, ¿no? Sí o no. Entonces sí, hay una parte y no, también hay otro, entonces hay una deficiencia. Entonces, ¿qué decir? Entonces hay los dos, hay una parte que sí y hay una parte que no. Entonces está en la nota 3 al 15 y falta de notas, dice en estos resultados, flujo de efectivo, ¿no? Entonces está en el PG Romano 1 y FE Romano 1, son excepciones, ¿no? Entonces ya lo estoy mandando a los papeles de trabajo. Entonces de esa forma yo voy a revisar. ¿Cuándo aplicaría? No aplicable. Cuando tal vez por ejemplo, si fuera una empresa pequeña que no maneja dólares, o sea, no maneja moneda extranjera, entonces aquí dice posición moneda extranjera, entonces dice no aplica, ¿no? Y diré, o sea, no, porque la empresa no es relevante el manejo de moneda extranjera. Si es relevante, tendría que aplicar, tendría que ser sí. Si no hace y es relevante, si no hace, tendría que ser una no y una deficiencia o mínima. Si es importante, una excepción; si no es importante, tal vez una deficiencia, ¿no? Entonces, de esa forma voy a documentar, ¿no? Entonces, mi conclusión sobre sobre las notas, solo tengo 4 alternativas: que estén razonablemente presentadas las notas, excepto la falta de esas notas, todo el resto está razonable, o no presentan razonablemente, que hay una distorsión más del 50% en las notas, o me abstengo de opinar porque no puedo revisar la composición de las notas. Entonces tengo esas 4 alternativas. Y con esto hubiéramos terminado todo lo que es auditoría del pasivo, patrimonio, lo que es ingresos, gastos, flujo de efectivo y notas. Entonces en la parte 1 está toda la auditoría de las cuentas del activo, y en la parte 2 está toda la auditoría del pasivo, patrimonio, los estados resultados, estado de flujo de efectivo, incluyendo estado de evolución del patrimonio neto, ¿no? Y incluyendo las notas. Entonces con esto hubiéramos visto toda la parte teórica, cómo se ordenan los papeles, la estructura. Después veremos ya ejemplos prácticos. Gracias por su gentil atención. Aquí concluimos la parte teórica.